13. Y dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Imagínate. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Perdón, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por darnos este privilegio de estar en esta casa de oración. Padre mío, gracias por darnos la voluntad, la bendición de poder venir aquí a la iglesia. Hasta misma hora hay gente que está privada de libertad. Otros están, Padre mío, en un hospital. Otros hoy se están batiendo entre la vida y la muerte, Padre mío, en alguna urgencia. Otros que están paralíticos, Padre mío, otros están en estado vegetal. Y nosotros hoy tenemos la bendición de llegar hasta su casa de oración. Padre, permítanos el agradecer la honra de estar aquí. Gracias por la oración. Gracias por la alabanza. Y ahora por fe, Padre mío, nos disponemos a recibir esta palabra en el Espíritu. Habla nuestras vidas, Señor. Denos directrices frente a nuestra propia vida, nuestro propio destino, nuestro propio día a día. Háblenos por misericordia. Corríjanos, mi Dios. Sáquenos del error, Padre mío. Y denos también bálsamo, fuerza, fortaleza del Espíritu sobre nuestra vida. Muchas gracias, mi Dios, por esta su palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a compartir esta palabra del Señor, en la que nos encontramos con la iglesia de Filadelfia. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros miramos las otras iglesias, en muchas de estas iglesias hay un reproche. Hay un reproche de Dios porque esa iglesia en alguna medida se había apartado de Dios. Por ejemplo, si vemos la iglesia de Éfeso, el Señor le da algunos elogios, pero en medio de los elogios también los critica, los reprende. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice: has dejado tu primer amor. Por ejemplo, si nos damos cuenta, la iglesia de la Odisea, también el Señor le da un reproche. ¿Qué es lo que habla? Dice, por ejemplo, que es una iglesia indolente, indiferente, es una iglesia autosuficiente. Si vemos la iglesia de Tiatira, nos damos cuenta que también hay un reproche, hay una crítica. Y allí Dios les dice que ellos tenían un gran problema, un gran pecado, que toleraban la idolatría y la inmoralidad. Si miramos, por ejemplo,
otras iglesias como la de Pérgamo, también se reprende la inmoralidad, la idolatría, y también se reprende la herejía que estaba anidándose dentro de aquella iglesia. Pero cuando nos detenemos en la iglesia de Filadelfia, no hay ningún reproche hacia esta iglesia, sino que hay una palabra de ánimo y de estímulo, porque esta iglesia había dependido de Dios y es la iglesia modelo del arrebatamiento. Los exegetas, cuando hablan de la iglesia de Filadelfia, sostienen que precisamente este debería ser el ideal de iglesia en todos los tiempos, y especialmente cuando vemos que el arrebatamiento se acerca a nuestro tiempo, a nuestra época, y que lamentablemente en este periodo van conviviendo de manera enfática dos tipos de iglesias. Por un lado tenemos la iglesia de la Odisea, concentrémonos, y por otro lado tenemos la iglesia de Filadelfia. La iglesia de la Odisea es la iglesia liberal, la iglesia indiferente ante Dios, y es la iglesia que predomina dentro de la sociedad, dentro del mundo. Pero también está esta iglesia de la Odisea, está también la iglesia de Filadelfia, que ama profundamente a Dios y que Cristo no les hace reproches ni de idolatría, ni de inmoralidad, ni de herejía. Particularmente en el tiempo profético se iban a dar estos tres pecados fundamentales dentro de muchas iglesias, específicamente del ala liberal, o incluso también en algunas denominadas de sana doctrina: la idolatría, la inmoralidad y la herejía. Entonces cuando vemos que, por ejemplo, se naturaliza la herejía, se naturaliza la inmoralidad, se naturaliza la idolatría, eso tiene que llevarnos a concluir que nos estamos acercando de manera rápida a que ocurra el arrebatamiento. Hay idolatría, hay herejía, hay inmoralidad, y pareciera ser que eso es normal, que eso va de acuerdo a los tiempos, cuando el Señor censuró aquello durante esta carta y enfatizó que eso era incompatible con la fe cristiana. Entonces, piensa tú qué difícil es que un creyente se mantenga lejos de la inmoralidad, lejos de la idolatría, lejos de la herejía, en medio de una sociedad que está entregada a eso. Piensa usted, por ejemplo, allá en México tenemos, hay una iglesia que se llama La Luz del Mundo. Hay una serie de reportajes en relación a este movimiento que la gente cree que es evangélico cuando es una secta que lidera un apóstol, que supuestamente es un apóstol que es de apellido Nazón. La gente lo idolatra, literalmente lo idolatra. Cuando el hombre llega, la gente se pone de pie, lo considera prácticamente como un dios aquí en la tierra. Entonces uno podría decir, oye, pero que ¿cómo se va a aceptar esto de la idolatría? ¿Cómo se va a aceptar el tema de la inmoralidad, de la herejía? Es que veámonos, la gente lo ha naturalizado. De repente el predicador sale con una tremenda herejía y a la gente no le da ni cosquillas. Hay una tremenda inmoralidad y corrupción en una iglesia y a la gente le da lo mismo. O sea, no le incomoda. Idolatran a su autoridad. No es lo mismo amar que idolatrar. Idolatran a su autoridad y les da absolutamente lo mismo. Entonces esto nos permite el meditar. Oye, qué fiel era esta iglesia de Filadelfia. Qué fiel va a ser esta iglesia en este tiempo. Se va a distinguir. Porque si tú pones por un lado la iglesia de la Odisea y al lado tú pones la iglesia de Filadelfia, no pueden parecerse. O sea, son totalmente diferentes. Entonces la iglesia de Filadelfia es la iglesia que es llamada por Dios a mantenerse en santidad en medio de una sociedad absolutamente corrompida y una iglesia corrompida. Porque la sociedad obviamente que va a tender a la corrupción.
Lo que no podemos naturalizar es que las iglesias tiendan a la corrupción. Yo el otro día me impresionaba mucho un video donde Jesús Adrián Romero, este cantante tan famoso, en medio de una de sus conferencias se ponía a hablar del Señor de los Anillos y a citar al Señor de los Anillos, y como que estaba dando una predicación citando al Señor de los Anillos. Una cosa que uno diría, pero es que ¿cómo una persona va a aguantar eso en una iglesia evangélica? Si ya cualquier persona que tenga una idea general del Señor de los Anillos se da cuenta que ahí hay brujería, hay hechicería, hay ocultismo. O sea, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Hoy la iglesia abarrotada, llena, 100, 200, 800, 500 autos y una serie de mentiras, y la gente se siente súper cómoda. En cambio, un creyente de la iglesia de Filadelfia escucha cosas que no son bíblicas y dice, no, esto no me calza esa herejía, no me calza esa inmoralidad, no me calza esa idolatría. Yo no estoy en la iglesia católica, estoy en la iglesia evangélica, ¿cómo se está dando este nivel de idolatría? Entonces, los hermanos de Filadelfia, espiritualmente hablando, se comienzan a juntar. Por ejemplo, si una persona es espiritualmente miembro de la iglesia de Filadelfia, al estar en una iglesia neoevangélica y escuchar una serie de herejías, no le puede dar lo mismo. No puede decir, bueno, es que hay que mirar con amor, con misericordia, si se está hablando de otro Dios. Entonces, resplandecer en las tinieblas, en medio de la herejía, en medio de la promiscuidad, en medio de la falsedad, eso nos habla de que ellos eran fieles a Dios. Amén. Amén. ¿Cuál ha sido el gran problema, y que fue el gran problema de los católicos cuando creó los monasterios? Supuestamente ellos crean los monasterios con la finalidad de que sus feligreses, de que sus sacerdotes, de que sus militantes, de los que se comprometían más con su catolicismo, era apartarlos de la sociedad para que, como en una burbuja, ellos pudiesen mantenerse en fidelidad. Pero el modelo de la iglesia de Filadelfia es ser fieles en medio de una sociedad corrupta. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el caso de Samuel. Samuel fue fiel en medio de un judaísmo corrompido. Entonces mucha gente de repente dice, uy, me gustaría irme a vivir a la montaña, me gustaría estar solo por allá, arrinconado, para que el pecado no me afecte. No, es que el pecado está en la misma persona. Entonces uno tiene que combatir el pecado primero que habita en uno por una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta es la iglesia modelo. Aquí Jesús se describe. Dice que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. O sea, aquí Jesús se está autorrevelando como el soberano. Esto es uno de los pasajes que más le incomoda a los testigos de Jehová. Porque esta descripción que se habla de Jesús, Jesús mismo declara esta descripción de sí mismo. Jesús, al dar esta autodescripción, utiliza palabras, epítetos, calificaciones que solo eran aplicadas en el Antiguo Testamento a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Santo, verdadero. O sea, Jesús con esto se está describiendo como Dios mismo. Amén. Y Él, como Dios, como dueño de la iglesia, les dice a los hermanos de Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa? Que los creyentes de la iglesia de Filadelfia estaban en un contexto muy adverso como los otros creyentes de la otra iglesia. No es que la iglesia de Filadelfia fue más fiel porque tenía mejores condiciones. ¿Se va entendiendo, no? La iglesia de Sardis tenía una condición adversa. La otra iglesia también tenía condición adversa. Gente que era enemiga de Dios.
gente mundana. Pero el problema de la otra iglesia es que se dejaron influir por el sistema, por el mundo. En cambio, la iglesia de Filadelfia, aunque estaba en una sociedad que, por ejemplo, era helénica, no se dejó corromper por el entorno. Amén, amén. Alabados al Señor. Bendito sea Dios. Es triste ver personas que, de acuerdo al lugar donde están, son. Entonces, si son cristianos pero están con los mundanos, se ponen mundanos. Si están, por ejemplo, trabajando en un lugar donde la gente diga improperio, garabatos, bromas en doble sentido, ellos van y se ríen, y si tienen que decir alguna, como decimos acá en Chile, si tienen que tirar una a ellos, igual la tiran. O sea, se van adecuando al lugar. Y si están con los de senda antigua, se ponen senda antigua. Y si están con los liberales, se ponen con los liberales. O sea, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que no es camaleónica. Los miembros de la iglesia de Filadelfia son personas con convicciones. Amén, Señor, amén. Santo Dios. Esto nos permite el rememorar, el pensar indudablemente en Daniel. Hoy una capacidad entre medio de los babilonios, entre medio de brujos, entre medio de esotéricos, entre medio de gente que practicaba el ocultismo. Él se mantuvo fiel a Dios. O sea, la actitud de las personas de la iglesia de Filadelfia es la actitud que tuvieron los profetas, que tuvieron los apóstoles, y que la iglesia que será arrebatada tendrá una vida de fidelidad y de convicciones. Indudablemente que nosotros estamos a favor del diálogo. Si alguien quiere expresarse, que se exprese. Si tiene otra opinión, es cosa de la persona. Pero eso no significa que uno va a decir, yo estoy de acuerdo contigo si lo que la persona dice está en contra de la Biblia. Oye, exprésate, da tu opinión. Nosotros no te vamos a reprimir, no te vamos a coartar tu libertad de expresión. Pero eso no significa que yo te voy a decir, sí, tú estás en la razón, cuando yo sé que la Biblia dice que tú no estás en la razón. Alabados al Señor. Bendito Dios. Esta es la iglesia de convicciones. Amén, amén. Está en una sociedad que es la sociedad que hoy sería, por lo que tengo entendido, sería Turquía. Ya, o sea, corresponde a Turquía. E imagínate tú, cuán difícil habrá sido para ese tiempo. Era una sociedad helénica. Hoy día es una sociedad musulmana. Imagínate ser cristiano en medio de una sociedad politeísta para ese tiempo. Alabamos al Señor. Sin libertad de expresión, sin libertad de reunión, sin libertad de conciencia, y en medio de esa sociedad ser fieles a Dios. Alabados al Señor. Gloria a Dios. Meditemos en esto. Adán, ¿en qué contexto cayó? ¿Cayó en un desierto? ¿Cayó en un contexto adverso? ¿Dónde cayó? En el jardín del Edén. Las mejores condiciones. ¿Y Cristo dónde venció? Cristo venció en un desierto. En las condiciones más adversas, Cristo venció a Satanás, y que Jehová lo reprenda. Amén, amén, amén. O sea, lo que te quiero explicar, para la gloria de Dios, es que si nosotros tenemos el Espíritu Santo y que Dios nos ayude, podemos vencer en los diferentes escenarios, porque nuestra victoria no depende del contexto en el que estamos, sino que de que Dios está con nosotros. Alabamos al Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor para siempre. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Esta es la iglesia que se mantiene firme. Amén. Santo Dios. Y mira lo que Dios le dice a estos hermanos. Porque aunque tienes poca fuerza. O sea, la victoria de ellos, el texto nos da a entender que no dependía de su fuerza, porque tenían pocas fuerzas. Pero ellos en su debilidad se tomaban de Dios. Amén, amén, amén. ¿Te das cuenta? No, o sea, tú no vences por tu fuerza, yo tampoco. En el escenario en el que nos encontremos vamos a vencer, a pesar que tenemos muchas veces poca fuerza, vamos a vencer porque estamos tomados del invisible. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.
Alabado sea. Oye, colocan a Moisés allí, bebé, en una canasta. Allí habían diferentes tipos de reptiles, hasta habían cocodrilos. ¿Puede haber alguien más débil que un niño, que un bebé? ¿Cuál sería la defensa de un recién nacido? Ni una. Pero había una protección de Dios sobre ese niño. Había una protección de Dios sobre ellos. Tenían pocas fuerzas. ¿Le ha pasado cuando realmente usted no siente que no tiene fuerza? Y una cosa es no tener fuerzas físicas, que es una cosa que realmente uno dice, oh, estoy tan cansado. Pareciera ser que todos los días los zapatos son más pesados. La polera es más pesada, los pantalones, todo es más pesado. Y ahí uno de repente tiene que acordarse que va pasando el tiempo. Pero hay otra falta de fuerza, que es cuando la persona está teniendo falta de fuerzas internas, emocionales, psicológicas, está cansado, dice, oye, pero todo es tan difícil. Pero Dios le garantiza a esa persona que puede tener poca fuerza, pero si se aferra a Dios, aunque tenga poca fuerza, va a vencer. Gracias a Dios. Alabado. ¿Qué es lo que dijo el mismo apóstol Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. Así es. Entonces la bendición de los hermanos de Filipos no era su santidad extrema. No es que ellos eran perfectos, no. Es que ellos reconocían su condición. Ellos sabían que eran débiles, pero ellos sabían que tenían un Dios grande y todopoderoso. Y que ese Dios los iba a sustentar en el desierto, en la prueba, en medio de cocodrilos, en medio de gente que los quería destruir. Ellos se iban a tomar de Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué hermosa es la palabra. Bendito Dios. Alabados a Dios. Jesús el Señor le dice, porque aunque tienes poca fuerza, Alabados a Dios. es difícil de repente partir un día sin fuerza. Partir el día y tenéis que enfrentar situaciones, momentos difíciles, amargos. Siente que tienes poca fuerza y tenéis grandes deudas. Tienes poca fuerza y tienes grandes desafíos. Y allí donde Dios te llama a depender de Él. No dependemos de nosotros, no dependemos de una iglesia local. Por más que la queramos, dependemos de Dios. De Dios dependemos. ¿Qué es lo que dice la Biblia hablando acerca de Moisés? Que él se sostenía como viendo a quién, al invisible. No se sostenía en él, se sostenía en Dios. O sea, te das cuenta que los siervos de Dios a través de la historia, en un sentido, han sido creyentes de la iglesia de Filadelfia. Alabados al Señor. Bendito Dios. Muchas veces uno de repente dice, pero ¿cómo? Yo estoy pasando estas pruebas, me siento debilitado. Y de repente como que la persona quiere cuestionar pero ¿por qué si yo soy cristiano yo no podría sentirme así? No, pero es que ellos se sintieron así. Pero ¿cuál era su victoria? Que se tomaban igual de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿No estamos tomando de Dios de esta manera? En la debilidad no estamos tomando de Dios. Estamos diciéndole a Dios, ayúdame, deme convicciones. No dependo de mí, dependo de ti, solo de ti. Alabados al Señor. Bendito Dios. ¿Cuál fue su gran virtud? Trataron de guardar la palabra de Dios, aunque tenían pocas fuerzas. O sea, ellos se sentían débiles, se sentían probados, tenían una sociedad corrompida alrededor de ellos, pero ellos dijeron, voy a guardar la palabra. Amén, gloria a Dios. Voy a guardar la palabra, aunque se me lancen las hienas, los cocodrilos, oye, que me quieran hacer pedazos, voy a tratar de guardar la palabra. Ahí está mi victoria, voy a guardar la palabra. Y Jesús dice de que él conocía eso. O sea, el Señor sabía que los hermanos de Filipo
tenían poca fuerza, pero se tomaban de Dios y que a pesar de que la sociedad vivía contra la palabra de Dios, ellos se esforzaban en vivir esa palabra y Dios veía eso. O sea, el mensaje de la iglesia de Filadelfia es un mensaje que nos invita a entender, a aceptar, aunque nadie nos reconozca nuestro anhelo de vivir de acuerdo a la palabra, Dios lo ve. Y eso es lo que me tiene que importar a mí, que Dios vea que yo quiero ser fiel. Gloria a Dios. Alabados al Señor. Bendito Dios. Y no has negado mi nombre. Esto de negar el nombre es algo tremendo, porque si usted estudia la historia del cristianismo, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta el comienzo del cuarto siglo, 300 y tanto, la práctica común de los romanos era hacer que el cristiano negara el nombre de Jesús. Pero esto fue escrito mucho antes de que la práctica se hiciera. O sea, te das cuenta que hay un elemento profético. ¿Qué es lo que ha querido hacer el Islam a partir del siglo VI en adelante, donde fue, en los territorios donde fue conquistando? ¿Sabe cuál era la práctica de parte de los musulmanes para con los cristianos? Niega el nombre de Jesús. O sea, para ellos el deleite era escuchar que alguien dijera: niego a Jesús. Y estos cristianos experimentaron eso. Los querían llevar a decir: niego a Jesús. Como una persona es salva confesando a Jesús. Y el diablo, que siempre quiere entorpecer en la obra que hace Dios en las personas, él quiere llevar a las personas a hacer lo contrario, negar el nombre de Jesús. Alabamos al Señor. Se espera que para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, se espera que en ese periodo las fuerzas del anticristo, que posiblemente van a estar mancomunadas, obviamente con el falso profeta, y también con el Islam y el catolicismo romano, se van a unir en contra de los 144.000 sellados y en contra de la multitud que se vuelva a Cristo. El deseo de ellos, ¿cuál va a ser? Que ellos nieguen el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es el deseo del diablo? Que el Señor lo reprenda el día de hoy también, que tú niegues a Jesús. Que llegue un momento que tú digas: no, ya no sigo más a Dios. No, ya me pasa una tras otra. Estoy saliendo de una y caigo en otra, y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. Hay gente que me ha dicho: yo desde que me convertí tengo más problemas. Hay gente que realmente dice: cuando yo no era cristiano yo no tenía tantos problemas. Y esa persona, cuando llega a esa conclusión, no se da ni cuenta que se está acercando a lo que el diablo quiere escuchar de su boca. Que es que la persona diga: no quiero seguir más a Jesús. Entonces ellos, en medio de la adversidad, se mantuvieron fieles al nombre de Jesús. Alabamos al Señor. Gloria a su nombre. Ahora, Jesús ve esa fidelidad nuestra en todo lugar. No solamente que estamos aquí, aleluya, gloria a Dios, sino que cómo nos comportamos en el día a día, en el lugar en el que estamos. ¿Estamos negando el nombre de Jesús o estamos proclamando el nombre de Jesús? La iglesia de Filadelfia representa a aquellos cristianos que proclaman el nombre de Jesús en todo lugar y no esconden su fe. Oye, hay un montón de gente que esconde su fe. No significa que la persona va a andar por todos lados y soy evangélico, mira, no. Pero en algún momento cuando se habla de su fe, cuando alguien habla de Dios, ¿cómo la persona no así? Yo creo en Jesucristo. Cristo me salvó a mí, la palabra dice. Alabamos al Señor. Entonces, estos creyentes eran personas valientes. Y Dios le da una promesa. Amén. ¿Cuál es la promesa que Dios le da en este caso a la iglesia de Filadelfia?
que un día ellos estarían en la presencia de Dios. Y que su nombre también estaría allí resaltando. Vamos a ir al texto, verso 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, hay promesas para los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Y si nosotros somos fieles, estas promesas también son para nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta enseñanza que hemos podido compartir en esta hora, mi Señor. Gracias por haber hablado a nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro amparo. Padre, ayúdenos a poder tener ese nivel de fidelidad, a poder tener esa entrega a usted, mi Rey. Padre mío, los hermanos de Filipo o los hermanos de esta iglesia, Padre mío, tenían el anhelo, el deseo, Padre mío, de vivir para usted, mi Dios. Padre mío, mi Señor, nosotros queremos ser fieles en medio de nuestra propia sociedad. Padre mío, esos hermanos fueron fieles en la ciudad de Filadelfia. Nosotros queremos ser fieles en nuestra ciudad, en nuestra comuna, en nuestro país. Esos cristianos fueron fieles en medio de una sociedad politeísta. Dios mío, nosotros hoy queremos ser fieles en medio de esta sociedad indolente con el Evangelio, que rechaza el Evangelio. Padre, esos hermanos fueron fieles en la ciudad de Filadelfia y nosotros queremos ser fieles en esta ciudad de Santiago. Padre, y aunque tengamos poca fuerza, denos usted, Padre mío, la fidelidad para permanecer en pie. Bendiga a nuestros hermanos que estamos aquí presentes, a las hermanas. Bendiga a aquellos, Padre mío, que quieren tomarse de usted y haga reaccionar a los infieles. Haga reaccionar a los de doble ánimo. Haga reaccionar a los mentirosos, Padre mío, que dicen que aman a Jesús cuando no viven para Él. Ayúdenos, Dios, a poder vivir para Cristo, mi Dios eterno. Padre, no queremos ser miembros de la iglesia de la Odisea, sino que espiritualmente queremos ser miembros de la iglesia de Filadelfia. Gracias, Padre mío, le damos por esta su palabra. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, bendiga a los amados en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.